Excelencias, señores, aquel que va a alejarse de la tierra fértil en la que ha residido durante muchos años, que ha cultivado con sus manos y que ha embellecido con el florecimiento del éxito y la amistad, querrá en su último día subir a la altura desde donde la vista se extiende hasta el horizonte. Allí, pensando en el futuro, se preocupará por los trabajos inacabados, las mejoras realizables y las medidas a tomar contra posibles peligros. Que ese sea en este momento mi estado de ánimo, no sorprenderá a ninguno de ustedes. Y porque el dominio es vasto y la hora breve, ustedes me aprobarán por evitar los cumplidos vanos y limitarme a palabras precisas. En lugar de un discurso ornamentado, aceptarán un informe personal claro y franco. Mi primera preocupación se refiere a ciertas utopías que lamento no haber podido superar hasta ahora. Una de ellas consiste en creer que el deporte, una vez establecido en las costumbres, no corre el riesgo de desaparecer. Grave error. El deporte es una imposición corporal mantenida por la práctica apasionada del esfuerzo superfluo. Por lo tanto, no es natural para el hombre que siempre tiende a obedecer la ley del menor esfuerzo. En este momento, el deporte está sostenido por la moda, una fuerza irresistible, pero que se agota rápidamente. No hay que saber nada de la historia para imaginar que la pasión de las multitudes actuales durará indefinidamente. Esa pasión que mis amigos y yo contribuimos a provocar hace 40 años, porque debía proporcionarnos una palanca oportuna, se verá desaparecer como llegó. La saciedad la matará. Ese día, ¿qué quedará? ¿Existe la necesidad del deporte en el individuo? No. El ruido que se hace en torno a ciertos campeones no puede crearla. Solo se afirmará cuando el propio campeón deje de preocuparse por si lo miran o no. El verdadero deportista es aquel para quien el espectador existe solo como una contingencia. En ese sentido, ¿cuántos deportistas hay en Europa? Muy pocos. Por lo tanto, esta es una dirección en la que se debería trabajar. Menos publicidad, menos propaganda, menos organizaciones restrictivas, sindicatos intolerantes y jerarquías pesadas. Pero las diversas formas de deporte, de todos los deportes, incluida la equitación, deberían estar disponibles de manera gratuita para todos los ciudadanos. Este será uno de los deberes del municipalismo moderno. Y es por eso que he pedido el restablecimiento del gimnasio municipal de la antigüedad, accesible a todos sin distinción de opiniones, creencias o rango social, y bajo la autoridad directa y única de la ciudad. De esta manera, y sólo de esta manera, se desarrollará una generación sanamente y completamente deportiva. Otra utopía es esta: imaginar que el deporte puede, en nombre de la ciencia, unirse oficialmente con la moderación y estar obligado a vivir con ella. Sería un matrimonio monstruoso. El deporte no puede volverse temeroso y prudente sin que su vitalidad se vea comprometida. Necesita la libertad del exceso. Esa es su esencia, su razón de ser, el secreto de su valor moral. Enseñar a atreverse con reflexión es perfecto, pero enseñar a temer, atreverse, es una locura, porque la audacia por la audacia sin necesidad real es por donde nuestro cuerpo sobrevuela su propio animalismo. No se trata de decir que el control científico debe ser descartado, pero debe manifestarse como un consejero, no como un déspota. Además, él mismo es susceptible de reforma, porque descuida una parte de su dominio al obstinarse en ser solo fisiológico y olvidar ser psicológico. Se mide a un hombre, se registran sus diferentes índices, y señalaré de paso que falta un elemento de gran importancia: su figura mecánica. La radiografía podría proporcionar esto. Sería una ventaja seria para el perfeccionamiento técnico. Pero esto sigue siendo un elemento fisiológico. Y lo repito,
La fisiología solo proporcionará datos imperfectos hasta que no se completen con datos de orden psíquico. En casi todos los deportes, la decisión precipitada por un lado y la vacilación por el otro frenan el progreso y preparan la derrota. Generalmente, la causa es el miedo. ¿Dónde se esconde el miedo en el cuerpo? Adopta formas diferentes según si reside en los nervios, proviene del cerebro o se encuentra simplemente en los músculos, ya que la memoria de un fracaso anterior de los músculos a menudo es suficiente para provocarla. Observamos esto todos los días en el caballo. ¿Por qué descuidamos observarlo en el hombre? He señalado estos problemas durante mucho tiempo, esperando que los especialistas considerarían examinarlos. No lo hacen. Así se fortalece la noción. Esta es la tercera utopía de la que quería hablar, de que la anatomía es suficiente para todo y que debe, en la educación física, ejercer las funciones de un director gerente con poderes ilimitados. Sin duda, señores, se sorprenderían si pasara por alto la famosa cuestión del amateurismo. No era tan insoluble como se cree. Antes de la guerra, un poco de buena voluntad por ambas partes habría sido suficiente para solucionarla. Hoy el asunto se ha complicado porque la vida cara ha transformado sus elementos, y la opinión no está dispuesta a dejar que el deporte se convierta en un pasatiempo de gente rica. No tengo la impresión de que se deba esperar del presente Congreso una definición única del amateur aplicable a todos los deportes. Pero, en cada federación, que el reglamento actual sea honestamente aplicado, es lo que se debe esforzar por lograr ante todo. ¿No es así? No sirve de nada negar la evidencia. Se engaña y se miente mucho. Es la repercusión en el ámbito deportivo de una moral que se degrada. Los deportes se han desarrollado en una sociedad que la pasión por el dinero amenaza con pudrir hasta la médula. Ahora corresponde a las sociedades deportivas dar el buen ejemplo de un regreso al culto del honor y la sinceridad, expulsando de sus recintos la mentira y la hipocresía. Antes de preocuparse por establecer una definición perfecta del amateur, deberían empezar por imponer el respeto absoluto de las definiciones imperfectas actualmente vigentes y a las que se ha tomado la costumbre de desobedecer sin vergüenza. Deberían descalificar implacablemente a esos pseudo-amateurs que obtienen más o menos directamente beneficios fructíferos de su participación en concursos públicos y que generalmente son mucho menos deportivos y en todo caso mucho menos respetables que muchos profesionales. El juramento individual impuesto a todos será el mejor medio para devolver las pruebas deportivas al control del honor. Hace 19 años que preconizo tal medida, y me alegra constatar que la opinión finalmente se ha unido a ella. Esta empresa de depuración, el olimpismo renovado, será su artesano más eficaz a condición de que se deje de querer asimilar los Juegos Olímpicos a campeonatos mundiales. Es porque están imbuidos de esta idea que algunos técnicos buscan perpetuamente destruir la Constitución olímpica para apoderarse de un poder que creen capaces de ejercer en su totalidad. He querido advertir una vez más a mis colegas del Comité Internacional Olímpico contra cualquier concesión de su parte en este punto. Si el olimpismo moderno ha prosperado, es porque había a su cabeza un consejo de independencia absoluta, que nadie ha subvencionado jamás y que reclutándose a sí mismo, escapa a toda injerencia electoral y no se deja influenciar ni por las pasiones nacionalistas ni por el peso de los intereses corporativos. Con un Consejo Supremo compuesto por delegados de los comités nacionales o de las federaciones internacionales, el olimpismo habría muerto en unos pocos años y, aún hoy, si se renunciara a esta condición esencial de duración, su futuro estaría comprometido.
La tarea del Comité Internacional es fijar el lugar de celebración de cada Olimpiada y asegurar el respeto de los principios y tradiciones que son la base de esta celebración. Solo él, gracias a su modo de reclutamiento, está asegurado de lograrlo. A los comités nacionales les corresponde regular la participación de cada país en los Juegos Cuadrienales. En cuanto a las federaciones internacionales, es su derecho perfectamente legítimo ejercer en toda libertad la dirección técnica de los concursos. Que la armonía reine entre los tres poderes: Comité Internacional, Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales, será el buen medio para mantener los Juegos Olímpicos al nivel deseable. Es necesario recordar que no son propiedad de ningún país ni de ninguna raza en particular, y que no pueden ser monopolizados por agrupaciones de ningún tipo. Son mundiales. Todos los pueblos deben ser admitidos sin discusión. Al igual que todos los deportes deben ser tratados en igualdad de condiciones, sin importar las fluctuaciones o los caprichos de la opinión. El bonito nombre de atleta, por cierto, se aplica tanto al gimnasta de barra fija, al boxeador, al volatinero a caballo, al remero, al esgrimista como al corredor a pie o al lanzador de jabalina. No hay una escala de valor que establecer entre estos ejercicios bajo el pretexto de que el público favorece momentáneamente uno más que otro. Por el contrario, sería inútil querer multiplicar las pruebas colectivas. Los Juegos fueron creados para la glorificación del campeón individual, cuyo logro es necesario para mantener la ardor y la ambición generales. Las circunstancias no se prestan bien a añadir demasiados encuentros de equipos, ya que generalmente se ha reconocido la necesidad de restringir la duración de los Juegos, y así también los gastos que ocasionan. Sin embargo, no creo que las dos cuestiones estén completamente relacionadas. Se realizarán grandes ahorros en la celebración de una Olimpiada si esta celebración se prepara con suficiente antelación y con mucha metodología, disciplina y desinterés. Pero en este ámbito, como en otros, han prevalecido los hábitos de derroche engendrados por una política errónea, basada en la idea de que un lujo sin freno generaría necesariamente el bienestar y la prosperidad comunes. La calidad del lujo debe considerarse. Su vulgaridad lo hace estéril y solo tiende a aplastar las fuerzas medias y a hacer más irritantes los contrastes sociales. Mecanismos organizadores simplificados, alojamientos más uniformes y tranquilos, menos festividades, sobre todo, contactos más íntimos y cotidianos entre atletas y dirigentes sin políticos ni arribistas que los dividan. Es el espectáculo que espero nos ofrezcan los Juegos de la 9ª Olimpiada. Es mi deber al finalizar expresar mi gratitud por la insistencia con la que en todos los países se ha intentado retenerme al frente del Comité Internacional. Tales simpatías me honran. Ruego que se dirijan a mi sucesor para facilitarle su tarea. No podía consentir en quedarme. 30 años constituyen un término que no sería sabio superar mucho. Y sobre todo, quiero poder dedicar el tiempo que me queda a apresurar en la medida de mis posibilidades una empresa urgente: el advenimiento de una pedagogía que produzca claridad mental y calma crítica. A mi juicio, el futuro de la civilización no se basa en este momento ni en fundamentos políticos ni económicos. Depende únicamente de la orientación educativa que se va a delinear. La cuestión social misma no podría encontrar una solución duradera fuera de este ámbito. Por eso, la primera nación o la primera casta que dé la señal tiene asegurada la cabeza de la nueva Europa. El esfuerzo vale la pena. Es la pedagogía actual la que, con su error obstinado, ha extraviado a las generaciones actuales en el callejón, sin salida de un especialismo excesivo
donde solo encontrarán oscuridad y desunión. Se creen muy poderosas porque tienen mucho apetito, y muy sabias porque disponen de un gran número de datos científicos. En realidad, están mal preparadas para los disturbios que se avecinan. La comprensión sofocada por el saber, el espíritu crítico degradado por el cúmulo de conocimientos, el adolescente formado en una mentalidad de hormiguero, por todas partes lo artificial y lo convenido, nomenclaturas y estadísticas, el fetichismo de las cifras, una búsqueda enfermiza del detalle y de la excepción. Tengamos cuidado, en verdad, de que el espíritu europeo, debilitado y alucinado, no termine por provocar alguna reacción asiática para la cual no está hecho y que soportaría mal. Europa es rica en una cultura magnífica acumulada lentamente, pero a través de la cual ningún hilo conductor guía más al privilegiado del estado social, mientras que el acceso queda simplemente prohibido al no privilegiado. Ha llegado la hora de elevar un edificio pedagógico cuya arquitectura esté mejor adaptada a las necesidades del día. Sería transgredir los límites impuestos por el carácter de esta asamblea extenderme más sobre este punto. Sin duda, ya he sorprendido, si no escandalizado, a algunos oyentes al mostrar tendencias revolucionarias a una edad en la que generalmente se acentúa el instinto conservador. Pero debía a mis colaboradores, a mis amigos fieles, una explicación franca sobre mis proyectos. Quería decirles también que abordo la nueva obra con el espíritu deportivo que juntos hemos cultivado, es decir, con la alegría del esfuerzo, el gusto por el riesgo y el culto del ideal desinteresado. Para ellos, continuarán en el mismo espíritu su ascenso hacia la colina donde queremos elevar el templo, mientras que en la llanura se organizará una vasta feria. El templo durará y la feria pasará. Feria o templo, los deportistas deberán elegir. No pueden pretender frecuentar ambos. Que elijan.